intentando que no le tomen la leche al gato, tomando café veloz para perseguir a las tortugas que no se nos quieren escapar. Lástima a nadie. Y a quien no le guste, lo esperamos en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. La brújula de la semana. Lástima a nadie, maestro. Si yo fuera Maradona, viviría como él. No, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear, lo que se le bronca, con lástima a nadie. Es 10 horas 37 minutos y en esta temporada número 5 me informan. Sí. Negociamos. No, Nadie le pegó. a mí me llega un mensaje que dice 2014 arrancaron. Acá. Acá. No sería temporada 5, sería temporada 4. No, 14, 15, 16, 17, 18. 5, está bien. Tienes razón. Es como la discusión de Lo que pasa que- ¿cuándo empieza el siglo? ¿En el Claro. 2000 o en el 2001? Lo que pasa es que nosotros arrancamos en diciembre de 2014. Claro, sí. Hicimos un mes en diciembre, cortamos Esas cosas las hacemos nosotros. y arrancamos en marzo. Una Pero temporada breve. fue un previously que le metimos. Bueno, pero como cada temporada tenemos deportes y tenemos a nuestro hombre de los deportes. No me gusta especialista porque suena. No a soy berreta. especialista, Un no. hombre que le gustan mucho los deportes, investiga mucho y para nosotros vale más eso, ¿eh? ¿Cómo le va? Vale Horacio? más. Sí, vale más investigar. Hay muchos especialistas que no saben nada. Es verdad, es verdad. Usted investiga. Sí. Sin chapa. Bueno, Podemos decirlo. ¿de qué hablamos hoy? Bien. Sí, hablamos, pensándolo también como primer programa del año y lo que decías en la editorial de qué pasó en todos estos meses. Hubo un hecho destacado en lo deportivo y en lo político que no tiene que ver con resultados, sino con una reacción que ocurrió en estadios de fútbol y después se fue propagando como un virus que seguramente saben de qué estamos hablando, pero ahí lo vamos a escuchar y vamos a ver cómo comenzó y cómo se fue propagando más allá. Ajá. Eso es cancha. Cancha de San Lorenzo. Después de esto fue el hit del verano. Claro. Ahí está en River. Ahí es cuando Frigerio se tuvo que ir. Exacto. De la cancha de River. Claro. Sí, ahora vamos a ver un par de matices en cuanto a eso. Eso es Cancha de All Boys. De All Boys. Ya van entonando. Vio Claro, que del claro. primero a este ya le van poniendo. Eso es obras de básquet. La cancha de básquet. Sí, jugaba San Lorenzo y se lo llevaron al básquet también. Ajá. Ahí ya no hay tanto entusiasmo en cancha de Racing. Es un grupúsculo. Eso ya es una pizzería y así se fue. Ya está, se pudrió. Ella empieza a pasar hacia. Se fue yendo a otros lugares. Bien, Bueno. ¿cómo empieza esto? ¿De dónde sale? ¿Con qué tiene que ver? Empieza, decíamos... Me imagino con un odio hacia el presidente. Sí, pero empieza en la cancha de San Lorenzo, decíamos, en un Boca San Lorenzo, con fallos discutidos a favor de Boca. La gente de San Lorenzo, cuando echan a un jugador, al segundo que echan en ese partido, reaccionan no puteando al árbitro, sino puteando al presidente de la Nación, Claro. identificado con Boca desde que fue presidente del club, y también identificando a la AFA como relacionada con Macri, porque Tapia también dice ser hincha de Boca, que ahí también hay otros matices en los cuales podemos entrar. Bien, ahí empieza en ese partido y luego se va desperdigando hacia otros clubes en momentos similares, cuando un árbitro le cobra en contra, o simplemente que ahí es donde entra lo político, porque sí, porque estás enojado por las políticas del gobierno nacional, estás en la cancha y puteás al gobierno nacional. Eso, por ejemplo, pasó en cancha de Chacarita, que antes de que empiece el partido empezaron a putear a Macri, o sea, no tiene nada que ver con nada. O el otro día mismo en hinchas de Boca, retirando la entrada para ver el partido de la Supercopa de Argentina el miércoles, en la cola empezaron a putear a Macri porque sí, pasó el móvil de TN y más fuerte lo puteaban. Como que se fue pasando del fútbol, de una cuestión deportiva a una cuestión arbitral, a una cuestión de intentar medir el ánimo social a partir de ese cántico. Después de eso mucho se habló de dónde viene, cómo fue, qué genera. Todos cucas. Empezó en realidad Caca, cuca. esas teorías conspirativas o las cuestiones que van surgiendo leyendo entre líneas,
que lo espontáneo que pareció el canto en la cancha de San Lorenzo no fue tan espontáneo como fue, sino que tiene que ver con una buena relación, por decirlo así, de Lamens, el presidente de San Lorenzo, con la barra brava, y unas cuestiones de operaciones políticas que les gusta hacer a Lamens dentro del gobierno nacional, que tiene buena relación también con algunos del gobierno. Esto es una manera de presionar. De hecho, hablaba de antecedentes de la barra de San Lorenzo puteando a Tinelli cuando Lamens y Tinelli se habían peleado. O sea, como que surge de una manera quizá armada, pero sí se expande más espontáneamente, como decían, por ejemplo... Uno se entera de la política a través de la barra de San Lorenzo, sería. Y puede ser. ¿Sabe qué me hace acordar cuando perdóneme la distancia, ¿no? Pero cuando se discuten los saqueos en la Argentina, en torno a si son espontáneos o son operados. Digo, en realidad lo que no se mide, más allá de cómo arranquen, si arrancan con operaciones, es si caen sobre condiciones objetivas que hacen que eso sea un fenómeno real. Sí, vos podés armar toda la opereta que quieras, pero si no hay nada que lo contenga... Hay una condición sine qua non, que es que la gente no entienda, como me parece que entendía en su tiempo, que insultar al presidente o atacar al gobierno actual era defender al anterior. Eso me parece que ya no está. Entonces, como que no hay tanta preocupación. Después no le pondría una carga política que no tiene, demasiado pasada que no tiene. Claro. Pero digo, me parece que lo que no hay es esa preocupación que en otro momento pudo haber. Sí, yo creo que tiene eso, un ánimo social que contiene, por más que sea una operación armada y demás, que se va en lugares como incluso ayer en Lollapalooza se empezó a cantar esta canción en un momento en uno de los recitales. ¿Por qué? Porque sí, porque tenés ganas de putear al presidente, porque no estás conforme. Y yo creo que se profundizó también con la primera información que surgió después de lo de San Lorenzo, cuando empezó a aparecer el cántico, que después el gobierno nacional quería como multar, una especie de... Sí, igual no fue el gobierno nacional. Sancionar. Ahí fue el de árbitros. Es la paradoja del mejor alumno. Claro. Guillermo Marconi, del titular de Sadra, uno de los sindicatos de árbitros, fue el que propuso que los árbitros detengan los partidos cuando se putea al presidente. Es como que quedar bien con la maestra. Me parece que eso lo complicó Hubiese más. sido peor. Y ahí es cuando me parece que la gente lo tomó, se apropió del cántico y lo hizo en torno al chiste, pero a su vez también provocó esto, que sea mucho más masivo de lo que venía haciendo. Sí, y creo que también a partir de ahí es donde entra el gobierno con su trabajo de medir cómo reacciona, y ahí como que se empezó a dejar ser y que se quizá diluya en algún momento o no, pero como que quede en eso, en el chiste, en el meme, y no en la primera apreciación, que era el ánimo social contra el presidente de la nación. Claro. De hecho, lo que hizo Marconi, y también entra para mí lo de medir las consecuencias, recordaba los peores momentos de la censura en nuestro país. Y a eso iba también con la columna, o sea, repasar un poco lo que pasó y relacionarlo como solemos hacer con otros momentos históricos, qué ha pasado entre la relación entre las tribunas y la política en el fútbol argentino, que es una historia que viene desde prácticamente siempre, que decía, recuerda los peores momentos porque, por ejemplo, desde la proscripción del peronismo en la dictadura, desde el golpe de Estado del 55 en adelante, no se podía cantar ni nombrar a Perón, no se podía cantar la marcha peronista, y muchas tribunas reaccionaban contra los gobiernos cantando la marcha peronista. Ajá. Primero, esto tiene que ver también con el gobierno peronista, con su lógica popular, hizo que la cancha fuera un lugar más de expresión popular de lo que era antes. Claro. Pero con el peronismo eso se aumentó. Cuando cae el peronismo, obviamente las tribunas llenas de hinchas peronistas, sobre todo algunos clubes en particular, reaccionaban contra los gobiernos cantando la marcha peronista, o si llegaba la censura y no podían nombrar al general Perón y cantar la marcha, la reversionaban con canciones propias, como por ejemplo el Dale Bo, en realidad es la marcha peronista. Claro. Y así eso fue ocurriendo. Después, durante el gobierno de Onganía, también un gobierno bastante represor y censor, obviamente también se prohibía el canto peronista. Se generó primero una cuestión que es más anecdótica, que es el canto de la hinchada de Racing de la marcha peronista en un partido en el que estaba presidente Onganía, y se la tuvo que bancar como
Como un duque. Como un duque. Y después, poco tiempo después, ocurrió una tragedia que nunca terminó de aclararse, pero que una de las teorías tiene que ver con eso, que fue la tragedia de la Puerta 12, donde mueren 71 hinchas Sí. de Boca en cancha de River. ¿Con qué tuvo que ver? Con que una de las teorías de por qué ocurre eso es que se habían cerrado las puertas para que la policía montada de Onganía entrara a reprimir a la hinchada de Boca que había insultado a Onganía y cantado la marcha peronista durante aquel partido. Claro. Después están ahí en los que estamos viendo ahí de las imágenes, ya pasando a la dictadura del 76 al 83. Otra cuestión que tiene toques anecdóticos y también toques sensores, que fue el equipo de Chicago en el año 81, mi Nueva Eso le iba a Chicago, decir, porque aparecen equipos del ascenso. que es justamente Chicago, como Boca, como Racing, fueron clubes marcadamente peronistas en aquellos años. Estaba contento festejando que estaban ascendiendo de vuelta a la primera división y en un momento empezaron a cantar la marcha peronista como, como un festejo. ¿Por qué dio? Y obviamente estaba prohibido, cualquier expresión política estaba prohibida, y la policía, ahí de la comisaría 42 creo que era, entró a la tribuna a sacar a todos y llevarlos presos al trote. Por eso hay un documental que se llama Al Trote. Los llevaron desde la cancha de Nueva Chicago hasta la comisaría, trotando, mientras que los vecinos apedreaban a los policías que se estaban llevando a los hinchas de Chicago. Me sigo tratando, mátenme acá. Gatillo fácil ya. La Eso segunda fue. cuadra pido gatillo fácil. Y ahí hay otra cuestión que ahí tiene que ver con lo chistoso y anecdótico, de que la hinchada de Chicago del partido siguiente, luego de las protestas en la calle, en la misma comisaría, cantándole de vuelta la marcha peronista, al partido siguiente empezaron como a amagar, a entonar la marcha peronista, y luego continuaron cantando el arroz con leche para cantar algo que no ofendiera a nadie, lo cual generó obviamente risas y más cuestiones anecdóticas de estas historias. Después, Es decir, que no es nuevo. no es esto. para nada nuevo. De hecho, también otra cosa que me había olvidado, lo había anotado acá, que también la hinchada de Boca en el 75, en los años de Isabel Perón y López Rega, cantaban Obladí, Obladá, puteando a López Rega, lo cual también, la verdad que no tenía el dato, y fue esto justamente de investigar y buscar Mirá. relaciones pasadas al respecto. O sea, no es nada nuevo, tiene que ver más que nada desde la expresión popular que generó el peronismo en las canchas, y de ahí en adelante no se pudo cambiar esto. Por eso no es nuevo tampoco la puteada a Macri en una cancha, no me parece nada nuevo. Me parece que sí refleja en parte el ánimo social, por más que se hable de estas cuestiones de operaciones. Y me parece que ya excede también la cuestión futbolística y la cuestión arbitral. Claro. Creo que ya va, o sea, surge por eso, pero creo que va por otro lado. Sí, pasó en el recital de los Palmeras. Que Claro. la gente se está retirando y empieza a cantar. Exactamente. Creo que lo superó, y creo que el gobierno lo que intentará hacer es como dejarlo ser y que fluya para no recordar tantos momentos oscuros de la historia, mientras sí se siguen analizando las relaciones políticas o no de los clubes, que pues ya puede dar para otra columna más larga porque no va a entrar el tiempo, pero lo que decía de Rogelio Frigerio, hincha de River, yéndose calladito en el Monumental cuando empiezan a putear a Macri, es una muestra de que suele señalarse al macrismo con Boca, y no es así. De hecho hay, o sea, sí es así, pero no solamente. Macrismo hay en muchos clubes sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y hay hinchas de todos los clubes en el gobierno de Macri. Exacto, un poquito. Él le duele un poquito el corazón. Más vale que me corazón duele. postero, que todo el mundo le diga Y sí, pero que es son así. macristas. Claro, pero tiene igual, razón. como hincha de Boca ya te lo digo de esa manera, lo que duele no es que sea Macri, sino lo que duele sea que el gobierno de la gestión macrista del año 95 en adelante haya destruido mucho de lo popular y lo social y lo barrial que tenía el club. Eso es lo que más me molesta a mí, Claro. como hincha. Y creo que esto también quería apuntarlo ahora, pero lo dejamos para analizar más en detalle en otra columna. Creo que el macrismo en el fútbol no va por el lado de los resultados y de que gane uno u otro club, sino que va por el lado de los negocios. Creo que el macrismo es hincha de la guita de los negocios, y a lo que apunta es a poder hacer negocios en los clubes, convirtiéndolos en sociedades anónimas, generando políticas macristas dentro de los clubes, como por ejemplo también hace poco veía que River, un club que le va bien económicamente, está emitiendo bonos para pagar o para generar ingresos, a lo mismo que hace el gobierno nacional, como hizo también Macri en Boca con el fondo ese de inversión, que fue todo un negociado en el que sale ganando empresarios, inversores, y no los clubes y mucho menos los socios. Qué buen título para el próximo libro de Mariano Blach, Hinchas de la Guita. Me gusta muchísimo.